Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a ver, como lo dijo Juan Carlos el domingo, ¿no? De Hebreos 11:32, que comentó el escritor de Hebreos, comentó y dijo: ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo nos faltaría, ¿verdad? Contando de estas personas, de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David y así como de Samuel. Y dijo nuestro hermano, pues ahora nos vamos a dar tiempo para poder ver un poco de ellos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Un poco la vida, descifrar un poquito la vida de estos personajes, que no hay diferencia en todo lo que hemos estado venido viendo en Hebreos 11, ¿verdad? Sin quitar la mirada de que estos hombres fueron grandes en la Escritura, no por sus cualidades. ¿Alguien me puede decir por qué fueron grandes estos hombres en la Escritura? Por la fe. Así es, por la fe que depositó Dios en ellos, ¿verdad? Así que esto es así. Antes de empezar, no sé por qué quiero leer Isaías 66, 1 y 2. Voy a leerlo, solamente voy a leerlo y meditar un poquito y iniciamos. Está algo largo la hojita, de hecho está por ambos lados. Entonces vamos a darle un poco a prisa. Muy bien. Entonces voy a leer parte de la escritura en Isaías 66, 1 y 2, y dice así. Dice, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde? Pregunta. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si nosotros podemos llegar a temblar con su palabra, a entender que lo que está escrito aquí es la única verdad, entonces podrá el Señor encontrar morada en nosotros. Ahí es donde va a morar, porque pues ¿qué santuario le puedo hacer? Dice el Señor, si Él lo creó todo, y si el cielo es su trono y toda la tierra el estrado de sus pies. O sea, ¿cómo te lo explico? No hay forma de que el Señor esté gozoso con algo material, pero dice que Él va a mirar aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemble a su palabra. Y el temblar a su palabra no es otra cosa más que creer que lo que está ahí es verdad. Y cuando el Señor nos revela su palabra, querer con todas las fuerzas de mi corazón, de mi alma, de mi ser, obedecerle, porque estoy creyendo que eso es verdad. Ojalá el Señor nos dé ese entendimiento y esa comprensión para poder asimilar su palabra de la manera correcta. Seguimos, Hebreos 11:32, ya leí lo que
de lo que se trata, de que no había tiempo, dice el escritor, que tiempo me faltara, ¿verdad? Dice, si les quisiera explicar, pero esta semana nos dimos ese tiempo para poder explicar un poco de la vida de estos hombres, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David y de Samuel, ¿verdad? Un poquito vamos a verlos. Y les repito, no vamos a ver otra cosa distinta a lo que hemos venido viendo a los otros hombres de fe de Hebreos 11, que es el mismo esquema. Dios dándoles fe para que ellos puedan hacer a través de sus vidas obras de fe inimaginables, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, lo vamos a seguir viendo ese mismo cuadro, ese mismo esquema. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a seguir igual, de hecho se llaman las obras de la fe, no de ellos, sino de la fe que en ellos produjo hacer las cosas, ¿verdad? Objetivo, ¿alguien me lo puede leer? Observar cómo la fe dada por Dios a hombres ordinarios produce obras de fe extraordinarias. Simple, así. Observar cómo la fe dada por Dios a hombres ordinarios produce obras de fe extraordinarias. Ese es el contexto verdadero de cómo opera la fe en nosotros. Y bueno, volvemos a leer Hebreos 11:32 y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas y tantos otros, todos los que han pasado en el Antiguo Testamento, siendo fortalecidos o haciendo obras maravillosas, extraordinarias por medio de la fe. Continuamos. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario o alguna palabra, me indica. Vamos a iniciar con Gedeón. Vamos a iniciar con Gedeón un poco, no vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos claves para ir mostrando cómo el Señor operó la fe en Gedeón. Y dice así, versículo, vamos a leer Jueces 6, 11 y 12. Jueces 6, 11 y 12 y vamos a ir contestando ahí las preguntas, ¿ok? Leo y dice así, Jueces 6, 11, y dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. ¿Qué? Abieserita, gracias. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Primer pregunta que tenemos ahí en la hojita: ¿qué estaba haciendo Gedeón cuando vino el ángel del Señor? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y nos hizo esta observación Juan Carlos, ¿verdad? Que pues él estaba escondido, lo declara prácticamente así, es para esconderlo de los madianitas. O sea, estaba en un lugar donde no se debía sacudir el trigo, el trigo se guardaba en otra parte, el lagar era donde se pisaban en otra temporada. Cuando salían las uvas, se pisaban las uvas y ahí es el lagar donde sacaban todo el jugo de las uvas, ¿no? Pero él estaba ahí pues tratando de esconder esa porción de los madianitas para que no nos dejaran sin nada. Segunda pregunta: ¿qué le dijo el ángel del Señor a Gedeón cuando se le apareció?
El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Así es, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y leyendo el relato, el contexto del relato, te empiezas a ver que en ese momento Gedeón era un joven, todavía no era todo un varón, ¿verdad? Era un joven y no era ni esforzado ni valiente, ¿verdad? Pero pues como comenta, ¿no? El Señor viene y te da palabra de lo que va a hacer contigo, ¿no? Y entonces el Señor le habla directamente por medio del ángel y le dice que pues, prácticamente que va a ser un varón esforzado y valiente, y así será, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar. Versículo 16 del capítulo 6 de Jueces. ¿Alguien me lo puede leer? Está en la pantalla. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Así es, a los madianitas como a un solo hombre, así es. Muy bien. Entonces la pregunta ahí que sigue, que es del 6:16, ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Ya directamente Dios a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vemos que lo declara la Escritura. El Señor directamente estaba hablando con Gedeón. Y al leer todo el contexto, que no vamos a llegar a esos detalles ahorita, pero puedes observar a Gedeón dudando de la instrucción del Señor. Yo les pregunto a ustedes, si Dios les diría algo, ¿ustedes dudarían en hacerlo? Si Dios mismo te dice, yo estaré contigo y vas a derrotar o vas a hacer tal cosa, ¿ustedes lo dudarían? La verdad. Definitivo. Vamos a dudar. Vamos a dudar, les voy a explicar por qué. Porque lo que Dios nos pide es algo imposible para él. Imposible. Aquí lo que le está pidiendo es que él va a enfrentar un ejército que es fácil 2 veces más grande que ellos y que los va a derrotar como si fuera un solo hombre. O sea, los va a derrotar fácil. ¿Tiene fe? ¿Vale? ¿La fe? Claro, se requiere la fe. Para eso se requiere fe. El pensamiento puede dudar, pero si le tienes fe, así, pues es todopoderoso. Si voy a ir, pero ¿cómo voy a encontrar? A eso me refiero, a eso me estoy refiriendo. O sea, tú en primera instancia vas a decir, oye, esto no, o sea, bajas el cero y no contiene. Aquí hay algo anda mal. Si eres tú, Señor. Entonces Gedeón hizo lo mismo, le pidió varias pruebas al Señor para que él confirmara que verdaderamente él estaba mostrando eso. A lo que me refiero es que esto es así, ¿no? Yo personalmente he pasado por situaciones así. No ir a atacar un ejército, bro, del doble, no. Algo peor. Algo peor. Les voy a decir por qué fue peor. Algunos de ustedes ya lo saben, pero un día me dijo mi Señor, Juan de Dios, tienes que contarle a tu esposa, no debe haber secretos entre ustedes.
todo lo que has hecho. Todo. No, fíjate que Dios por favor. Y entonces, yo como Gedeón, yo dije, no, esto es del demonio. El demonio quiere separar mi matrimonio. Eso es lo único que quiere hacer. Perdón. Y pues hagan de cuenta que lo deseché. O sea, lo deseché. No, pues claro que no. Pues pasó tiempo y otra vez necesitas hablar con la verdad. Son una sola carne y entre ustedes no debe haber mentira, ni engaño, ni nada escondido. Son una sola carne. Y a eso te traje, la verdad. Y por eso le dije que es peor que enfrentar a un ejército 2 veces más grande que el tuyo. Mejor mándame a derrotar a Goliat. Mejor mándame a derrotar a unos 5 Goliat y a lo mejor le es más fácil. Entonces, no les voy a hacer largo el cuento. Meses estuve desechándolo hasta que me di cuenta que era mi Señor y que me estaba hablando en serio. En serio. Y me dijo, debes hacerlo. Y entonces yo ya entendiendo que era mi Señor y que debía hacerlo, pues me armé de valor y oraba y esto y lo otro y varias veces intenté, fracasando, hasta que le clamé un día y le dije, Señor, ya sé que eres tú, ya sé que me lo estás pidiendo, ya sé que me quieres en la verdad, pero no puedo, ayúdame, no puedo, Señor, simplemente no puedo. Y entonces el Señor acciona de una manera increíble, ¿eh? Y ya algunos esa historia ya se la saben, la dejamos para otra, pero increíble, o sea, empiezas a dudar que es el Señor y eso le pasó a Gedeón. Hizo 2, 3 pruebas y el Señor le confirmaba que tenía que ser así y empezaba pues a tener que creer y entonces el Señor le empezó a poner fe. Y de la manera en que lo llevó a enfrentarlo fue una manera increíble, pero leyendo ese capítulo ahí de Jueces 6 te darás cuenta de, si lo lees completo, de toda la historia de lo que pasó y está padre. Pregunta que sigue, ¿ya leímos? ¿Qué le dijo Dios sí a Gedeón? Ya, ¿verdad? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, ¿ok? Dime. Entonces ahí el Señor estaba hablando directamente con Gedeón. Sí. Sí, directamente. Sí. Lo que pasa es que se me viene a la mente cómo a veces pensamos, ahora a lo mejor en algún momento de nuestra vida podemos decir, yo sé que Dios me está hablando, pero si se me apareciera y me dijera, yo directamente lo obedecería. Pero la realidad es que aunque se nos apareciera el Señor nos dijera algo, dudaríamos, no lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque no se trata, como hijos de Dios no somos movidos a lo que vemos ni a lo que palpamos. Es por fe. Somos movidos a lo que escuchamos, a la palabra de Dios. Así es. Y es por eso que escuchó la palabra de Dios, ciertamente lo vio y está con él, pero escuchó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos va a llenar de fe para poder obedecer. Así nos va a costar, porque debemos entregar algo, ¿verdad? Sí. A ver, algo a cambio. Pero lo que nos va a hacer va a ser la palabra. La manifestación de fe debe de romper todos los esquemas naturales de tu naturaleza carnal, ¿verdad? Y vas a obedecer por fe, no porque ya hiciste cuentas y crees que sí puedes derrotar a ese ejército, no, porque Dios te dijo que Él iba a estar contigo y que así será, entonces por eso vas, por eso lo haces, simple. Pero esos pasos son gigantescos de fe. Imagínate dar un paso así. Es imposible. Ven aquí, no. Voy a estar. Así es. Muy bien, continuamos. Seguimos. Jueces 7:7 dice, ¿alguien me puede ayudar con el 7:7? Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Al final,
Gedeón iba a ir con 300 hombres a la batalla, cuando el otro ejército eran 135,000 aproximadamente. Bueno, la escritura lo declara así. ¿Dónde dice Jueces 8:10? Dice que los madianitas tenían su ejército de 135,000 hombres. Y el Señor le dijo, vas a ir con 300 y los vas a derrotar con un solo hombre. Les tocaban como de 400 a cada uno. Tenían que matar cada uno a 400. Entonces iba a estar fácil, bro. Porque Dios estaba con ellos. ¿Sí? Ese es fe, bro. O sea, eso es fe. Pero la fe obra en cosas que mi Dios me dice, no lo que se me ocurre que creo que voy a tener fe para hacer tal o cual cosa. ¿Sí me explico? La fe va a operar en lo que el Señor te dice, bro. ¿Sí? Oye, no te unas a yugo desigual. Pero es que, bueno, pues tienes fe o no tienes fe, o sea, no te unas, hazme caso. ¿Sí explico? Y así sucesivamente, uno y otro precepto. Ponle el precepto y el mandamiento que quieras. Cada quien. Entonces, ¿tienes fe para obedecer? O de plano lo que leí en Isaías 66:2, no temblamos ante su palabra. De plano, es indiferente. Sí, sé que dice, pero ¿y? Solo hay dos respuestas, bro. O tiemblas a su palabra o te eres indiferente. Y si tiemblas a su palabra, le vas a obedecer. Por fe. ¿Sí? No porque eres muy chipocludo, por fe. 7:7 leímos, ¿verdad? Sí, sí, la pregunta. Ok, la pregunta, ¿con cuántos hombres derrotó Dios? No Gedeón. ¿Con cuántos hombres derrotó Dios por medio de Gedeón a los madianitas? ¿Con cuántos? 300 hombres. Con 300 hombres. Ojo, no traían ni una espada. Traían una antorcha en la mano y un cántaro en la otra. Eso era lo que traían. Lee la historia, bro. Te vas a sorprender. Ni una espada traían. Sí, vamos adelante. Por eso es que ¿quién los derrotó? ¿Gedeón o Dios? El Señor. Pues Dios, claro, no hay duda. Y por eso le iba diciendo, no, Gedeón, traes muchos hombres, traes demasiados, quítalos, porque si no van a creer que los vencieron porque ustedes eran muchos. No, quítalos para que veas que yo los voy a poner en tus manos. Y así lo quitaron unos cuantos, como 2,000 en el primer tirón, bueno, no sé, 10,000 por ahí, 10 o 12,000, no sé. Y luego después dijo, todavía son muchos. ¿Cómo que somos muchos? Pues si ya se fueron casi todos, nomás 300 van a quedar. Órale. Y así vas a ir a la guerra con 300. Ahí te encargo. Eso era fe. Eso era fe. Creer, verdaderamente creer que lo que Dios decía, su palabra, era verdad. Creer que era verdad. Que los iban a derrotar, aún siendo 300 hombres. Ese es fe. Eso es lo que tiene que operar en tu vida, diaria y cotidiana. Creer que lo que Dios promete lo cumple. ¿Alguna vez has visto eso, brother, en tu trabajo? Que lo que Dios promete lo cumple. ¿Lo has visto? Así es. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario? Todo bien. 7, versículos 19 y 20, capítulo 7 de Jueces, sigue hablando de Gedeón. Vamos a ver estos dos versículos. ¿Me puedes ayudar también? Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y colgaron los cántaros
las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaban, por la espada de Jehová y de Gedeón. Se me hace que hay más, sí, 21 y 22. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Así es. Así que 100, solamente fueron 100 al rodear el campamento. Los de otros 200 se quedaron atrás, ¿eh? Pero todos fueron con una antorcha, con un cántaro y la trompeta. Con eso iban. Y tocaron las trompetas y prendieron las antorchas, y el ejército de los madianitas se confundieron y entre ellos se asesinaron. Entre ellos se mataron. Ellos no tuvieron que matar a nadie. Y así entre ellos cayeron todos ahí. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Qué usaron esos 300 hombres con lo que Dios causó confusión entre el campamento madianita? ¿Qué usaron? Dice ahí. Las tareas, las trompetas, ¿no? Sí, teas no es otra cosa más que una antorcha. Sí, ese es un palo con brea para prenderlo y que sea como una antorcha. La tea. O sea, usaron teas, antorchas encendidas, es lo mismo, en la mano izquierda, y trompetas en la derecha. Eso fue lo que usaron. ¿Okay? Y así derrotó Dios al ejército madianita a través de Gedeón. De que Gedeón obedeció y creyó por fe que Dios iba a hacer lo que prometió hacer. Eso es todo. Y así se debe captar toda la Biblia. Si el Señor promete que un día voy a estar con Él por la eternidad, ¿qué crees que va a pasar? No. Voy a estar un día con Él por la eternidad. Bueno, entonces así debo de tomar todo. Entonces así debo de tomar todo y así debo de obedecer los preceptos y los mandamientos que me dice, ¿verdad? Para entender y creer por fe, obviamente, que el Señor un día vendrá por todos nosotros. Y será así. El Señor va a venir. Lo creamos o no lo creamos. Lo entendamos o no lo entendamos. Lo deseemos o no lo deseemos. Él va a venir. ¿Cómo explicarlo? Muy bien, pasamos al siguiente, que es Barak. Está en Jueces 4. Jueces capítulo 4. Vamos a ir a Jueces capítulo 4, versículos 3 y 4. Leo y dice así, este es otro personaje. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Los había oprimido por 20 años. Esta es otra historia, ¿verdad? Pero también muchos años duraron así con los jueces, que el pueblo de Israel, y está escrito para una situación. No hay que tomar la escritura a manera que me convenga, sino a manera por la cual está escrito. Está escrito que el pueblo de Israel es como un reloj, ¿verdad? Como un reloj. El pueblo de Israel estaba aquí, se apartaba de Dios todo este tiempo, se apartaba, y luego después venían y los hostigaban, todo este tiempo los hostigaban, se hartaban de que los hostigaban, clamaban a Dios, le clamaban a Dios, y Dios venía, los escuchaba y los rescataba. Mandaba un libertador, un juez, que en este caso es juez, pero bueno, volvía a pasar lo mismo. Se apartaban de Dios, los hostigaban hasta que los hartaban, le clamaban a Dios y otra vez Dios los libertaba. Y así sucesivamente. Bueno, entonces pues entonces puedo apartarme de Dios y Él me va a rescatar, ¿verdad? No está escrito para eso. Está escrito para que veas que si te apartas de Dios va a venir maldición sobre ti. ¿Sí? Y vas a vivir como si no fueses hijo de Dios.
Y entonces, obvio, clamas al Señor y el Señor liberta a su pueblo, es obvio, ¿verdad? Pero ojo, esto está escrito para que veas que cada vez que te apartes de Él, vas a ir a dar a donde mismo, y vas a ir a dar a donde mismo, y vas a ir a dar a donde mismo, ¿sí? O sea, no hay forma de que haciendo lo malo quedes exento de las cosas. Vas a ir a caer a un punto malo, el cual va a traer consecuencias en tu vida y quizá puedan ser largas consecuencias, quién sabe, ¿verdad? Eso ya solo Dios lo sabe. Pero puede ser, solamente miremos nuestras vidas, ¿verdad? O sea, miremos nuestras vidas antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? O sea, cómo es que el Señor ha hecho con su pueblo y lo ha rescatado, ¿verdad? Una vez que clamamos y que pedimos perdón por nuestros pecados. Pero es ese giro nada más el que debe haber. No necesitamos estar como los israelitas cada vez cayendo y cayendo y cayendo, no debemos estar ahí, ¿verdad? Muy bien, ya leí, ¿verdad? Falta... Sí, falta la puerta. ¿Ya leí todo o qué? ¿Hasta dónde leí? Sí, falta la puerta. ¿Falta qué? El versículo 4 Falta el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ok, ¿qué hicieron los hijos de Israel por la opresión de los cananeos durante 20 años? clamaron al Señor. Clamaron al Señor. 20 años, brother. O sea, 20 años aprisionándote por haberte apartado del Señor. Y los otros que leímos eran 40 y vas a leer a otros 10 años y muchos años, bro. ¿Sí? Por estar apartado, por estar alejado de donde ya sabes de donde no debes apartar. ¿Quién gobernaba en aquel tiempo a Israel? Débora, profetisa, ¿verdad? Mujer de Lapidot, si lo quieres completar. Muy bien, continuamos. Versículos 6 y 7. ¿Me puedes ayudar, Javi? Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Tus manos? Es que no puedo. Sí. En tus manos, así. Claro. Porque lo que le estaba haciendo cuando ella llegó con él, cuando ella llegó con Barak, le estaba preguntando: ¿no te ha dicho Dios ya esto? ¿Todo esto? O sea, ya se lo había dicho. El problema era que no quería hacer caso. Por lo que quieras, gustes o mandes. Por miedo, por falta de fe, por lo que tú quieras. Pero entonces tuvo que venir ella a ¿cómo se dice? A animarlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo dice Hebreos 3, 12 y 13 que nos estamos aprendiendo? Hebreos 3, 12 y 13, ¿qué dice? Y mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazonado de incredulidad para apartarse De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, de exhortarnos los unos a los otros. ¿No te ha dicho el Señor ya esto? ¿Por qué no haces caso si ya te lo dijo? ¿No te lo ha dicho? El que tenga oídos para ver que oiga. ¿No te lo ha dicho ya que no hagas esto? ¿O que hagas esto y no lo has hecho? O sea, es así, debemos exhortarnos cada uno. ¿Quién le daría la victoria a Barak sobre Sísara y todo el ejército de los cananeos? Señor Dios de Israel. Claro, Dios. Él los iba a poner en sus manos. Igual que el otro, igual que siempre, Dios es el que nos da la victoria. Nosotros no podemos ganar las batallas en nosotros mismos. Erróneamente las enfrentamos nosotros.
¿Cuál batalla? Yo no tengo ninguna batalla, seguro que no tienes ninguna batalla. Todas tus batallas. Todas tus batallas a diario. Todas. La escuela, tu trabajo, tus vecinos, tienes un detalle con un compañero de trabajo, tienes un detalle con un cliente, con una situación. Todas tus batallas las va a ganar él, no tú. Él las va a ganar. Solo ponla en sus manos. Es que ¿cómo voy a saber que voy a tener ese problema? Precisamente por eso, en la mañana entrégale tu día y dile: Señor, toma control de todas las cosas, de todas las situaciones, Señor, de mis descuidos, de mis debilidades, de mis... Toma control, Señor, de todo. Tú, Señor, porque si me dejas accionar a mí, lo voy a echar todo a perder. 42 años de mi vida lo hice. Sé perfectamente bien que la voy a regar. Perfectamente bien lo sé. No necesita nadie decirme nada, lo sé perfecto. Por eso ahora no me quiero hacer yo el negocio con nada ni nadie. Tú, Señor, obra tú, Señor, en mi vida. Que sea tu hijo el que vean las gentes, que no me vean a mí, porque pues yo quiero pelea y yo quiero guerra. Mi carne eso es lo que quiere. Pero tú, Señor, derramas amor, misericordia, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas no las tengo yo, Señor, tú las tienes. Son tus atributos, no míos. Deposítalos en mí, Señor. Y aplástame a mí en lo más que pueda, Señor, para que pueda ver la gente a ti, que te puedan ver a ti, no a mí. Esas son tus batallas, bro. ¿Quién le daría? Ya dijimos. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, reclamaciones? Dime, bro. No sé, yo creo que cuando eres hijo de Dios, pues es realmente, como dijo el versículo que nos leía al principio, que dijo que Dios quiere que tengamos un corazón pobre y humilde. Así que vivimos en un quebrantamiento, un estado de quebrantamiento continuo. Diario, claro. Continuo, porque realmente a nosotros ver la mano de Dios operando en nuestra vida, que realmente vemos el propósito de Dios, que nos está limpiando y que nos está transformando y que nos está llevando a obedecerle. Es el tipo de cosas que buscamos nosotros. O sea, es el tipo de cosas que nos da alegría, paz, gozo, que es realmente lo que todo un ser humano está buscando. Y que nuestras propias fuerzas y nuestro propio propósito personal no lo hemos podido encontrar ni lo vamos a poder encontrar. Y ni lo vamos a hallar en este mundo. No lo vas a encontrar. Aunque te saques la lotería, uy, ahora sí voy a ser feliz. Se llamaba negativo. Vas a entender que todo lo que quieras lo vas a tener, pero esa no es la felicidad ni el gozo. El gozo es tener a Cristo en tu vida y que sepas que Él te está gobernando y que Él te está llevando las riendas de tu vida a un camino, a Él, directamente a Él. Pero déjalo trabajar, así como dijiste, ¿no? Así como leímos Isaías 66, un corazón contrito y humillado, pero a diario, no un solo día, a diario. ¿Sí? Porque si quito la mirada del Señor un día, ya sé, sí, claro, ya sé cómo truenan mis chicharrones, yo ya sé cómo truenan mis chicharrones, ya lo sé. ¿Algo más que querías comentar? ¿No? 15. Amor, ¿me lees el 15? Sí. Y el Señor quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara se descendió del carro y huyó a... Así es. Así que Dios quebrantó a Císara, que era el jefe de la guardia de los cananeos, y traían no sé qué tantos carros, nos dijo el versículo pasado, más de 300 carros, ¿verdad? Entonces
él descendió y huyó a pie, pero esto sí fue a espada, esto sí el ejército contra el ejército, pero, o sea, también eran más y traían carros y estos andaban a pie, pues y los israelitas no traían nada en ese entonces, y me imagino que alguna espada y algún trinche y algún asador y algún machete, o sea, así andaban con palos y picos y lo que agarraron, ¿verdad? Pero los derrotaron, porque Dios los derrotó. ¿Qué sucedió en la batalla? Dice ahí. Señor quebrantó a Sísara. El Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Así que Barak pero obviamente que fue Dios, frente a Barak, derrotó a Sísara. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Creer que lo que Dios te prometió será. Y el Señor nos dice que podemos vivir apartados de Él. ¿Nos dice eso en su palabra? Todo lo contrario, ¿verdad? Pero por todos lados está. Hay un salmo por ahí que dice que el que habita la sombra del... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si quieres ser cobijado por su sombra, pues tienes que estar ahí, bro. No puedes estar lejos y ser cobijado por su sombra, es imposible. Imposible, tienes que estar ahí. Ahí. Híjole, no haya ya nuestro Señor cómo hablarnos, cómo decirnos que si nos apartamos, morirás. Juan de Dios, si comes de ese árbol, de ese fruto, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. No, mira, está bien rico, bien sabroso. ¿Cómo te lo explico? Siguiente. Ya terminamos con Barak. Sigue Sansón. Sansón. Aquí también, algunos años también abatido el pueblo de Israel por desobediencia. No hay novedad. Desobedeces, vas a estar quebrantado por el enemigo. Lo vas a estar, digas lo que digas, vas a estar quebrantado por el enemigo. Dice así el capítulo 13, versículo 1, vamos a hablar de Sansón, dice en el libro de los jueces nuevamente, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años, brother. Cada vez son más. ¿Por qué quieres? ¿Te gusta la mala vida? A la carne le gusta la mala vida. O sea, si ya sabes que el Señor demanda obediencia, ¿por qué? ¿Por qué te apartas? Si ya sabe que necesitas estar cerca de Él para que puedas estar protegido por Él. Pero al contrario, te vas, sí, bueno, pues entonces te entrego en manos de los filisteos. Y están bien feos esos. Bueno, dice, ¿por cuántos años entregó Dios a los hijos de Israel en manos de los filisteos por volver a hacer lo malo delante de sus ojos? Solo por 40 años. Solo por 40 años. Nada más, poquito. Qué increíble, Rosa. Y creo que lo comentaba la vez pasada, no sé si en la clase pasada que hiciste un comentario y te pregunté, de los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? No. Todos sus cuerpos cayeron en el desierto por desobedientes, no. Por no creer en la palabra de Dios, en lo que Dios decía. Y así lo verás por todos lados. Aquí 40 años más. En el desierto, 40 años estuvieron en el desierto. En un trayecto de camino que ustedes lo saben, es de 7 días. Iban de Egipto a Canaán. 7 días a pie. El Señor los tenía vueltas y vueltas. 40 años en el desierto. Por desobediencia. Y cada uno de los cuerpos que no creyeron y que renegaron contra Dios y que no entendían a su palabra, fueron cayendo uno a uno
uno, hasta que no cayó el último. Entonces dijo, ahora sí, enfílense al Jordán para cruzar. Y a Moisésín le dijo, ven Moisés, allá está la tierra prometida, ¿ya la ves? Todo eso que ves, déjame poner un pie, Señor. No entrarás, no entrarás tú. No, ¿cómo te lo explico? Al Señor no le vamos a poner, ándale Señor, déjame entrar. No, brother, no. Mandé a mi hijo para que creyeras en él, para que no tuvieras en poco su palabra, para que temblaras ante su palabra, bro. Porque derramó cada una de las gotas de su sangre, hasta la última gota de su sangre dejó en esa cruz. Por ti, porque lo mandé por ti, para pagar tus pecados. Y el acta de decreto que era contraria a ti, la rompió y la clavó en la cruz, diciendo, yo morí por los pecados de Juan de Dios, aquí estoy, por los pecados de Juan de Dios. Ah, no, pero a mí me vale queso. Ah, sí. Oh, sí, Señor. Sí, pero es que, no, ¿cómo piensas que el Señor va a pasar por alto eso? No va a pasar por alto eso. Ya contestamos esta pregunta, ¿verdad? Sí. Siguiente, versículo 5 del capítulo 13 de Jueces. Seguimos con Sansón. ¿Me ayudas, Laura? Sí. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. En este caso a Sansón, Dios lo escoge desde antes del vientre de su madre. Lo escogió para que él fuera, ¿te puedes imaginar? De aquí a que creciera el niño, por eso es que fueron 40 años y los traían asolados y asolados y asolados. El mundo te va a traer revolcándote, brother, revolcándote si te alejas del Señor. Y hasta que no nazca el niño y crezca y pueda ser fuerte para que te salve de la tribulación de los filisteos. Así que, ¿qué sería Sansón desde su nacimiento? Nazareo a Dios. Nazareo a Dios, que quiere decir dedicado a Dios. ¿Okay? No sé si voy rápido, si voy lento. 5, ahí vamos. Muy bien. 5, ya leímos. No hemos leído. 5, leo. Dice así: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Te vamos a dar una no más que tienes que meterte con astucia ante él. ¿Y qué? ¿A quién me están hablando ahorita? Porque pasamos como que muy rápido del vientre de su madre a que ya está acá. Sansón creció, se hizo muy fuerte y muy poderoso, lo hizo el Señor. Pero Sansón se enamoró de varias mujeres filisteas. Y sus papás le dijeron, oye, no desobedezcas, no hay muchachas aquí en mi pueblo que puedas escoger una para ti. ¿Para qué vas con los filisteos? No, allá va. Bueno, allá va. Entonces una y otra, y la tercera fue Dalila. Y Dalila era muy cizañosa y estaba tratando de vender su fuerza, de sacarle cuál era su fuerza para venderle la información a los filisteos y que vinieran por él y atraparle, porque Sansón Sansón en esta época ya le temían los filisteos y ya no se acercaban a los israelitas, ya los estaba defendiendo porque era muy fuerte. De hecho, cuenta la historia que un día con una quijada de un burro mató como a 1000 filisteos. O sea, así de fuerte estaba muy fuerte el hombre, demasiado. El Señor lo había hecho muy fuerte. Entonces lo que querían era prenderle, ¿verdad? O sea, prenderle. Pero ¿cómo? Pues por medio de la mujer. Y lo empezó. Y si tú lees la historia, vas a ver que era muy obvio. Esta niña de Dalila le preguntaba
Le decía, ¿cuál es el detalle de tu fuerza? Dímelo. Y una vez le dijo una cosa y le mintió. Y lo ató y esto y lo otro y le rompió las cuerdas. O sea, y luego le volvió a decir, y es que ya me has engañado una vez, dime cuál es. Y bueno, nosotros lo vemos verdaderamente y así como la hermanita nos reímos, y sí es cierto, yo también me reí, digo, bueno, pero ¿qué no puede ver que lo están tratando de ningunear? No puedes verlo. Te quedas ciego completamente, no puedes ver. Claro, no, pero quedas reducido, dice que el hombre ante una mujer, una mujer extraña, quedas reducido como un bocado de pan, y así nomás te agarra y te come. Así de simple, brother, así es. Por eso es que el Señor nos dice a los hombres que huyamos de la tentación. No nos dice, quédate y resiste. No. Huye porque no puedes resistir. Huye, corre por tu vida. Corre. Huye. Así es. Así son las cosas. Dijeron que eran 3 cosas donde estaba mirando la sombra. Sí, correcto. Porque si lees toda la historia, una de ellas es que no debía tocar cadáver alguno. Otra de ellas es que no debía de tomar nada de la uva, nada del vino, nada, absolutamente, ni jugo de uva siquiera. Y no declara la escritura que lo haya tomado, pero varias veces fue a viñedos y fue a bodas donde servían vino únicamente. Entonces, pues muy posiblemente que él quebrantó esas cosas. Y ya nomás lo único que le quedaba era no pasar navaja sobre su cabeza. Y entonces por eso es que decían, bueno, la fuerza está en su pelo. No, está en que está desobedeciendo poco a poco a Dios de las cosas que le habían dicho que no hiciera, ¿verdad? Aparte la fuerza no era en su pelo, era dada por Dios, porque lo declara, y creo que vamos a ver ese versículo en donde dice que, pero él no sabía que Dios ya no estaba con él. O sea, no que la fuerza, sino que Dios ya no estaba con él, ¿verdad? Así es. Seguimos leyendo, versículo 17, Jueces 16, 17. La pregunta anterior. ¿Qué querían los filisteos que Dalila obtuviera de Sansón? ¿Qué querían? Información. Sí, pero dice ahí, ¿qué querían los filisteos? Información de en qué consistía su fuerza y cómo podían vencerle. O sea, pues querían, claro, saber cómo lo podemos derrotar, ¿verdad? Y entonces, pues ya está una mujer filistea ahí que no pertenece a él, que él se encegueció por ella. Bueno, pues entonces ahora ya nomás está de darle la estocada, ¿verdad? Pues ya está ahí. Y así pasó, y poco a poco, y hay muchos detalles, en toda la historia hay muchos detalles, puedes percibir varios detalles, que en cuanto le decía a Dalila una vez y él le mentía, y luego le volvía a decir otra vez y le mentía, y la tercera vez que le dijo, se iba acercando cada vez más al pelo. Se iba acercando cada vez más y cada vez más se iba destapando su corazón. Cada vez más le iba entregando su corazón, y cuando le entregó su corazón, ahí le dio el sopetazo. Entonces esto así es. Simplemente desobedeció a Dios. Simplemente es desobediencia, mi amor. O sea, si el Señor te dice no, porque sí. Si Él te dice no, o sea, ¿soy más sabio yo que Dios o qué? Si el Señor me dice que no, es no. Oye, es que, ¿cómo te lo explico? No. Ya, ¿dónde estamos, verdad? Siguiente, 17, nos brincamos hasta el 16, 17. David, ¿me puedes ayudar con el 17? Sí. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hasta que le dijo la verdad. Tronó como pistolita. Así mero. Como palomita en micro. Ahí mero. ¿Qué le descubrió Sansón a Dalila? Su corazón. Todo su corazón, ahí está escrito. Le descubrió pues todo su corazón. Y triste tu calavera. ¿Es Dalila Sansón? Te llamaba así. Sí, claro.
¿Perdón? ¿Pusieron al revés? ¿Dónde? ¿La pregunta? Sansón? ¿Qué le descubrió? No, es que Sansón le descubrió el corazón. Sansón fue el que le... Si, nadie puede... Si tú no entregas tu corazón, nadie lo puede saber. Dios sí, pero ningún mortal. Sí. Salvo que tú me lo entregues, bro. ¿Sí me explico? Igual yo. Nadie puede saber lo que tengo en mi corazón, solo Dios. Salvo a quien yo se lo entregue. ¿Sí? Ya está. A eso se refiere. ¿Perdón? No sé la historia hace tiempo atrás. No, es chido que lo lean, que lean cada uno de los capítulos. Aprende uno mucho, verdaderamente. Yo pensé que era diferente, ya lo leí. Sí, no, es increíble, o sea. Ok, versículos 20-21 del capítulo 16, seguimos ahí con Sansón. Hermanita, ¿me puede ayudar con 20-21? Ay, Bueno. No, está bueno. ¿Sí? 16, 20, 21. Sí, por favor. Y le dijo Sansón, los filisteos Sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y la ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Amén. Así es. Así que esta vez no escapó. ¿Por qué? Porque le abrió su corazón, le dijo la verdad y entonces los filisteos llegaron y lo ataron y ya no se pudo desatar. Porque hay una frase importantísima ahí. No dice que porque lo raparon. Dice... El Señor se había apartado de él. ¿Dónde dice? No lo veo. Y él no continuó. En el versículo 20 no dice. Pero él no sabía que había. Sí, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Ese era el problema. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué sucedió con Sansón después de rapar su cabeza? ¿Alguien puede contestar? Todo el versículo. Sí, el Señor se apartó de él y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y si lo quieren poner el versículo largo, perfecto. Si le quieren poner el corto, el Señor se apartó de él y los filisteos le cayeron. ¿Verdad? ¿Ok? Muy bien. Versículo 29. 16-29. Seguimos ya con Sansón. Es prácticamente lo último de Sansón. Leo, y dice así: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. ¿Qué hizo Sansón después de clamar a Dios por ayuda? Se mató junto con los. Sí, prácticamente, pero dice que asió las columnas sobre las que descansaba la casa y derrumbó sobre los principales filisteos. Se me hace que debe traer más, ¿verdad? Pero ya no trae. Ok, está gente. Derrumbó todas las, o sea, tumbó los muros y derrumbó toda la casa sobre los filisteos, pero él también murió con ellos. El versículo 29. Ve, el Señor le pidió, Sansón le pidió al Señor que le diera fuerzas por última vez para derrotar, para hacer la obra, y eso fue lo que le concedió el Señor. Es que toda esa era su misión también. Sí. Y él ya sabía Que ya no iba a haber más, o sea, que él ya había terminado. Sabía que todo era de Dios. Así es, estaba ciego, lo tenían preso, pero como lo llevaron para poderse burlar de él, para eso lo llevaron, pero él se agarró de estas, de hecho preguntó a uno de los que lo llevaban cuáles son los muros más que sostienen la casa, no, pues y él dijo, bueno, pues de aquí me agarro. Ahí la aplicación práctica es Hebreos 2.1. Hebreos 2.1, así es. ¿Alguien sabe cuál es Hebreos 2.1, brother? Por tanto,
no sé que nos deslicemos. Sí, Las cosas que ya hemos oído es necesario que atendamos. De otra manera, si no atendemos, no tomamos en cuenta la palabra de Dios y volvemos a lo mismo. No temblamos ante su palabra. Lo mismo. Vuelta a la hojita, Jefté. No sé cómo voy. Te falta Jefté nada más. Jefté y luego nomás David y Samuel más rapidito. Muy bien, Jefté dice así. Versículos, bueno, capítulo 11 de Jueces. Jueces capítulo 11, versículos 1 al 3. Jefté dice así. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad, o sea, era el príncipe de la ciudad esa, de Galada, ¿verdad? De Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté. Esto confunde a lo mejor un poco, pero si lo lees con calma lo entiendes. Jefté era hija de una ramera. Y el rey de Galad, que era Galad, también se llamaba así, tenía una mujer, su verdadera mujer, y ella le dio hijos. Entonces, cuando los hijos crecieron, como el hijo de la ramera también vivía ahí, que era Jefté, lo corrieron. Eso es lo que está diciendo. Le echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tab. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Qué creen que aprendió Jefté? Si se juntaba con gente ociosa, pues aprendió eso. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Así de simple es, ¿verdad? Muy bien. Primer pregunta: ¿qué era Jefté galadita? Según los primeros versículos, era esforzado y valiente e hijo de una ramera. Esforzado y valiente e hijo de una ramera. ¿Con quiénes se juntó Jefté después que lo echaron de su casa? Con hombres ociosos. Así que aprendió puras cosas buenas. Ahí te encargo. Buenas para nada. Así es. Y es lo que pasa en nuestras vidas. Versículo 5 y 6 del capítulo 11. Seguimos leyendo. ¿Me ayudas, Gabriel? Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Así es. ¿Qué querían los ancianos de Galad cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel? Que Jefté fuera el jefe para pelear contra los hijos de Amón. Que Jefté fuera el jefe para pelear contra los hijos de Amón. Este se volvió muy canijo y agarró fama. O sea, pues es simple, pues andaba en la calle, era peleonero de primera, ¿verdad? Entonces era el líder. ¿No te juntaste así con alguno? ¿O sabías de que en tu barrio había uno que era el bueno y andaba en las pandillas? Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero eran sus hermanos, ¿no? Sí, pero en esto fueron los ancianos. O sea, los ancianos del pueblo, porque pues se les iba a venir un ejército encima. Entonces, pues vamos por aquí, para que sea el jefe de la guardia. ¿Tú quieres saber, verdad? Así como te hablaban a ti, brother, allá en Pachuca. Te encargo. Ya se acordó. Ya se acordó, dice. Anduviera de político. De política. ¿Ves cómo sí? ¿Cómo se sabe pelo largo? Dice. Ok, seguimos leyendo. Contestamos ya la pregunta, ¿verdad? Pues eso. ¿Ah? Sí. Sí.
Muy bien, nos vamos hasta el versículo 32, 11, 32. ¿Me ayudas, hija, con el 32? Y fue hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y el Señor los entregó en su mano. O sea, no porque era bueno para los trompos, ganó la pelea. Lo declara la Escritura, el Señor los entregó en su mano. La Escritura es clara y concisa, ¿sí? No porque seas bueno, no porque seas malo. O sea, no porque tengas poco ejército y no porque tampoco tengas muchas cualidades. Yo lo hice, dice el Señor. ¿Okay? ¿Qué sucedió cuando fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos? El Señor los entregó en su mano. Así que, y esta nos habla un poco de Hebreos 10:10. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Hebreos 10:10, ya lo vimos y es un versículo a memorizar. En esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así es, en la voluntad de Dios nada más. No porque eres bueno, no porque eres malo. Hay habilidad que te Pero lleve. hizo, en el 30 hizo un voto él. Claro, definitivo. Tienes que doblar las rodillas, eso es siempre, bro. Claro, aquí no estamos evaluando todo, pero en la historia, claro que tienes que pasar por la regla, ¿verdad? Así es. Muy bien, eso fue Jefté. ¿Alguien tiene algún comentario o duda? Vamos a ver ya nomás rapidito David y Samuel. Nomás un poquito de comentario ahí en nuestra hojita. David, ¿me puedes leer a David? Ungido como rey desde su adolescencia, manifestó la fe dada por Dios de muchas maneras, componiendo alabanzas a Dios, matando osos y leones cuando tomaban alguno de los corderos de su manada, o derrotando a Goliat el filisteo, así como ganando batallas siendo jefe del ejército de Israel. También mostró fe cuando estuvo resistiendo la persecución del rey Saúl, o cuando su hijo Absalón se rebeló contra su reinado. Así es. Todas esas cosas puedes ver en la vida de David y muchas más, ¿no? Hay muchas más, pero todo eso hecho por la fe. Y vemos también a Samuel, otro que también por la fe se manifestó muchas cosas. Javi, ¿puedes ayudar con Samuel? Ahí lo de la hojita. Sí, Samuel, dedicado a Dios desde antes de nacer, creció en el tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Eli. Dios lo llamó como profeta en Israel y manifestó la fe dada por Dios en sus múltiples funciones de profeta y a quien Dios usó para ungir reyes. Todo el pueblo lo respetaba y era a Samuel a quien venían para pedirle que orara a Dios en tiempos de guerra. Así es. Cuando querían hablar con Dios venían con Samuel y les decía, pregúntale al Señor a ver si podemos ir a atacar a tal persona. Y si Samuel les decía que no, obviamente por palabra de Dios, ¿verdad? Ellos esperaban. Y si les decía, sí, ya es hora, es hora. Y así obedecían a Dios por medio de Samuel, ¿verdad? Pero así es como Dios les dio fe a estos hombres ordinarios. Volvemos al objetivo. Observar cómo la fe dada por Dios a hombres ordinarios produce obras de fe extraordinarias. Eso es lo que pasa. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios?